Berta Meroño, y me dedico a enseñar, a formar en constelaciones familiares y en nuevas constelaciones en realidad. Y durante estos últimos años, en base a todo esto que he ido desarrollando y aprendiendo, le estoy dando como un nuevo nombre que le estoy llamando metaconstelaciones. Así que ahora después vamos un poquito a explorar por qué se me ocurrió hacer ese cambio de nombre y qué es lo que integran las metaconstelaciones para mí en este momento, que ya llevo desde el 2008 como en este tránsito del aprendizaje cada día, ¿no? Cada vez que hago una constelación es un aprendizaje. Bueno, las constelaciones familiares, si bien son anteriores a Bert Hellinger, Hellinger las desarrolla de una manera especial y es el que ha desarrollado un largo cuerpo de información, de conocimiento durante un montón de años, por lo menos más de 30 años, con sus evoluciones, ¿no? Hellinger ha ido evolucionando las constelaciones familiares desde cómo las aprendió a cómo las desarrolla todavía. Hoy está vivo él, tiene 92 años y sigue dando talleres y formando gente en diferentes partes del mundo. Yo empecé en el 2008, me formé en el Centro Hellinger de Uruguay. Después hice constelaciones organizacionales que son para empresas y después me especialicé en España en otro tipo de constelaciones que acompañaban la evolución de Bert Hellinger, que son, se le llaman las constelaciones del espíritu, le llamó él, nuevas constelaciones, constelaciones cuánticas, de manos de Brigitte Champetier de Rives. Entonces, a lo largo de todos estos años, lo que he ido viendo es cómo evoluciona. La constelación lo que nos da es la información, es fenomenológica, no tenemos teorías, sino que observamos el fenómeno de los representantes en el campo y al observar ese fenómeno, de ver que se repiten varias veces el mismo fenómeno, ahí se asimila como si fuera una ley, un orden, de ahí va saliendo la teoría, que en verdad no existe la teoría. Bert Hellinger desarrolla lo que él le llama los órdenes del amor, donde cada persona, cada uno de nosotros, formamos parte de un sistema familiar, formamos parte de un sistema más amplio, que es nuestro trabajo, formamos parte de un sistema social, formamos parte del sistema de la religión, del sistema de la cultura, del país, de la raza. O sea, somos seres sistémicos por naturaleza, no somos individuos independientes. Entonces, lo que nos damos cuenta al ser seres sistémicos es que todo lo que no queda resuelto de atrás va pasando de generación en generación hasta que alguien se ocupa de resolverlo. Y no nacemos porque sí, porque se nos ocurrió nacer, sino que nacemos un poco para la evolución de ese sistema familiar, para la evolución de la raza, para la evolución vendría a ser de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo complicado de esto? Lo complicado de esto es que, sin que yo me dé cuenta, por amor arcaico a mi sistema familiar, vamos a tomar todos los desórdenes que hubo antes y para intentar resolverlos en nuestra vida, como si vamos a empezar a vivir la vida de alguno de nuestros ancestros. A lo largo de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que vamos a desarrollar lo que se llaman identificaciones sistémicas. Estamos identificados con diferentes ancestros de nuestro sistema familiar, no se despiertan todas las intrincaciones o identificaciones todas juntas. Encontrarán en su vida que tienen patrones. A alguien no le funciona la pareja, a alguien no le funciona el dinero, a alguien no le funciona la salud, a alguien tiene enfermedades o accidentes. Si se dan cuenta, es como alguien no puede tener hijos, es como que cada uno de nosotros tiene como que tiene determinados rieles que nos van a tocar.
Y acá empieza a funcionar lo que Hellinger llama los órdenes del amor, que descubre que hay 3 órdenes del amor, que son 3 órdenes sistémicos que pertenecen a todos los sistemas, pero él le pone los órdenes del amor en los sistemas familiares. ¿Y por qué los órdenes del amor? Porque allá donde se interrumpe el flujo del amor es donde comienzan a suceder los problemas y las dificultades. Donde en algún momento de la historia de nuestros sistemas familiares se interrumpió el flujo del amor por juicios, asesinatos, matanzas, rechazos, todo lo que sucede en la humanidad, todo lo que nos es común de lo no tan bueno, ¿verdad? Entonces, esos 3 órdenes que Hellinger encuentra son la pertenencia, que todos tienen derecho a pertenecer, hayan hecho lo que hayan hecho. Así, al principio Hellinger decía que todos tenían derecho a pertenecer, menos los asesinos y las mujeres que abortaban, que hacían abortos provocados. Y después eso lo cambió y dijo, bueno, todos pertenecen por igual, en su propia evolución, ¿no? Como personal. Para que nosotros podamos decir que todos pertenecen por igual, necesitamos estar en un estado como de una apertura y un amor enormes. Porque si yo digo los asesinos pertenecen por igual, violadores o abusadores pertenecen por igual, personas que hacen desfalcos económicos pertenecen por igual, torturadores pertenecen por igual, hombres o mujeres que maltratan a sus hijos o maltratan a sus esposas o esposos pertenecen por igual. O sea, acá nos empieza a surgir a cada uno de nosotros la conciencia individual, la conciencia arcaica, la conciencia colectiva, y a qué conciencia empezamos a ser leales, ¿verdad? Entonces, lo que sí nos damos cuenta es que cuando esta ley de pertenencia se rompe, deja de cumplirse. Por ejemplo, 5, 6 generaciones atrás, alguien fue excluido porque era alcohólico, porque maltrataba, porque lo que sea, un progénito después, hoy va a estar identificado con ese hombre que estaba excluido, con esa mujer excluida. Entonces, eso es lo que nos va a empezar a complicar nuestra existencia. Vamos a tener esos problemas porque ¿qué van a hacer? Van a tratar de reincluirlo con sus conductas. Y por compensar, esto se llama compensación arcaica, por compensación arcaica se va a estar repitiendo de una generación a la otra. Supongan que hubo algún ejemplo víctima y perpetrador. En mi sistema familiar fueron víctimas, en el sistema familiar de otros fueron perpetradores. A la generación siguiente se invierten los papeles. En mi sistema familiar van a haber perpetradores y en el sistema familiar de los perpetradores van a haber víctimas. Y a la generación siguiente se invierte, y a la otra se invierte, y a la otra se invierte. Entonces, ¿qué va a suceder? Que hasta que alguien puede por fin reconciliar en su corazón víctimas y perpetradores. Y esto es lo que nos va a permitir la evolución, ¿sí? A cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué causa, por ejemplo, una identificación sistémica con víctimas o con perpetradores? Y bueno, puede causar esquizofrenias, puede causar enfermedades graves autoinmunes, como las esclerosis, como las poliartritis, como muchos cánceres. O sea, son enfermedades que tienen que ver con que atrás en los sistemas familiares hubo algún conflicto entre víctimas y perpetradores. Ahora, cada persona, estos son como mensajes del inconsciente del sistema familiar que se van a ir transmitiendo. Pero estos mensajes pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones de pareja, pueden ser problemas económicos, pueden ser temas de no sé, accidentes, puede ser hasta que tu casa esté siempre con goteras o con cosas que se te rompan, puede ser el coche que se te rompe cada 2 por 3 y tú no sabes por qué. Entonces, todo y no sabemos, o puede ser que abortes y no puedas tener hijos y que tengas que hacer fertilizaciones,
para poderlos tener, o bueno, todos los problemas humanos pueden estar comprendidos en alguno de estos conflictos arcaicos. Y no siempre son los mismos. No siempre es un patrón de que cada vez que sucede tal cosa es exactamente esto, ¿sí? Por eso las constelaciones familiares son fenomenológicas. Necesitamos ver el fenómeno y de ahí se extrae una generalización, pero que no es siempre exacto, ¿vale? Por eso necesitamos entender estos órdenes del amor que empiezan a subvertirse. Les hablé del primero, que era la pertenencia. Les hablo del segundo, que es el equilibrio. La prioridad de los anteriores, por ejemplo, es el que viene atrás, el que está atrás de mí, o sea, mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos tienen prioridad sobre mí. Entonces, e incluso yo sobre mis hijos. Y en este sentido, ¿qué pasa? Que cada vez que uno sale del orden, este sería un orden, cada uno sale del orden que le corresponde, ahí se va a generar un conflicto. Por ejemplo, yo estoy identificado con mi tatarabuelo o mi tatarabuela y voy a vivir mi vida con esa identificación. Porque si ya conocen la psicogenealogía, bueno, le coinciden fechas, nombres, etcétera, pero sobre todo porque hubo algún conflicto que el bisabuelo, el tatarabuelo o quien sea no pudo resolver y que hoy que estoy identificada, voy a tratar de resolver. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el tatarabuelo no pudo resolver su situación económica y no le iba bien. Y yo, que estoy identificada con el tatarabuelo, no la puedo resolver la situación económica. Y yo digo, pero si tengo los recursos, tengo todo, ¿por qué no me funciona? Hasta que yo no libere esa identificación sistémica, a mí yo no voy a quedar libre para poder vivir mi vida, ¿vale? Entonces, el orden, también a veces faltan hijos, porque los abortos no son contados como hijos, porque la mamá perdió un bebé a los 2 meses de embarazo y no lo cuenta como un hijo, lo cuenta como una pérdida, porque la madre y el padre o la madre tuvieron un aborto previo al matrimonio y no se cuenta como hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, supongamos que yo estoy en una familia donde faltan hijos no reconocidos o abortados, naturales o espontáneamente, y eso se ve mucho en las fertilizaciones in vitro, que es un tema aparte como enorme, las implicaciones que tiene la fertilización in vitro. Al faltar alguno de mi generación, o incluso mis hijos o mis nietos, van a estar buscando ese bebé que está faltando, o ese hijo que está faltando. A veces hay hijos no reconocidos y no sabemos. Entonces va a estar buscando y se va a colocar en ese lugar a veces con mucho riesgo, ¿sí? Para poder darle lugar al excluido y al mismo tiempo poder respetar el orden, ¿sí? Esa prioridad de los anteriores. Y luego está el equilibrio entre el dar y el recibir. Hay personas que dan mucho pero no les gusta recibir, o sobre todo este equilibrio entre el dar y el tomar, como le llama Hellinger, viene de los padres. O sea, si yo tomo a mis padres tal como fueron, con todo lo que tuvieron, y los integro en mí, eso después, y yo, lo que ellos me dieron, que yo no se los voy a poder devolver, que es la vida, yo solo se lo voy a poder dar a mis hijos, o si no tengo hijos, lo voy a poder dar a la vida misma. Pero a veces en nuestro corazón no tomamos a nuestros padres, porque el padre fue de tal manera, o porque la madre fue de tal otra, o porque la mamá y el papá se separaron y hubo un conflicto entre ellos, y ahí también yo tomé partido por alguno de los dos y no pude tomar a mis padres. Entonces eso tiene como implicancias, o porque mis padres estaban enfermos y me daba miedo la enfermedad y tampoco los pude tomar porque tenía miedo de que si los tomaba
tomaba la locura de ellos o tomaba la enfermedad de ellos. A veces el no poder tomar a los padres implica, con la madre tenemos la abundancia, la pareja, la salud, el dinero cuando tomamos a nuestra madre plenamente, y con el padre viene la fuerza para la vida. Entonces, cuando tomamos a los dos estamos con una vida plena, pero en la carencia de uno o de otro siempre vamos a estar como bandeándonos y en la vida nos va a estar faltando algo. Entonces ahí tenemos los tres órdenes que Hellinger durante los primeros años de sus constelaciones hablaba que todos los problemas venían porque alguno de los tres órdenes no se había cumplido y se había interrumpido ese flujo del amor. Y además por la conciencia, porque un niño, un progénito, normalmente un niño pequeño, quedaba identificado con algún ancestro anterior, de tal forma que, por ejemplo, supongan que mi mamá, que yo soy un niño pequeño y mi mamá se quiere morir porque se le ha muerto la mamá. Entonces el niño va y dice, mejor yo que tu mamá. Y a lo mejor el niño empieza a enfermarse con una enfermedad parecida a la de la abuela. ¿Sí? Con la intención, por ese amor arcaico, de salvar a la madre. ¿Sí? O a veces la identificación es mejor, por ejemplo, en los abortos, cuando se hacen abortos provocados, es mejor hijo que mueras tú y no yo. Esa es la intrincación de un aborto provocado. Ha habido asesinatos anteriores en el sistema familiar o muchos abortos también, y después una mujer o un hombre deciden que el hijo ese muera, se aborta, a pesar de que acá no hay juicio moral, ¿verdad?, en que está bien o está mal el aborto. Lo que sí se ve la implicancia que tiene a nivel del alma de las mujeres y de los hombres el aborto, tanto natural como provocado. Bueno, ¿cómo van? Yo me pongo a hablar y brum. Sí, vale. Bueno, entonces eso es a nivel como de la constelación clásica, cuando Hellinger trabaja durante muchos años con esos órdenes del amor, ¿verdad? Después él evoluciona y allá por el 2004 Hellinger encuentra que hay un proceso, él hace un proceso personal después de una enfermedad muy grave que por poco se muere, y dice que había tenido como un insight y que se había dado cuenta que no se estaban resolviendo los problemas de la manera que él había venido haciendo durante casi 15 años o cerca de, no 20, pero unos 15 años. Porque lo que se da cuenta cuando habla también con Rupert Sheldrake, que no sé si lo han oído nombrar, es un biólogo que habla de los campos morfogenéticos, que son campos de conciencia e inteligencia que tienen cada una de las especies, incluida la humana. Entonces, todos los individuos que nacen en una especie, cada individuo nuevo, nace con todas las cualidades, toda la información de esa especie. Entonces, no necesita reaprender todo. Ya nacemos con la información de ese campo morfogenético, como le llama, mórfico o campo morfogenético, como le llama Sheldrake. Entonces, por ejemplo, ¿vieron los niños ahora que ya los celulares ya saben cómo hacen zap, 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 y ya te lo manejan así? Nadie les enseñó. Eso es información en el campo morfogenético. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros tiene un campo, pertenecemos al campo mórfico de la raza humana, al campo, y por ejemplo al campo morfogenético de nuestro sistema familiar. Entonces, cada uno de nosotros contiene en sí la información de toda la especie completa, de todo mi árbol completo. Y lo tenemos a nivel biológico. Somos el producto evolutivo de 10.000 generaciones, no sé cuántas, 10.000 generaciones desde el origen de los tiempos, y heredamos
no solo los rasgos físicos, sino todo eso que no está resuelto, ¿sí? Y también todo nuestro psiquismo. También es una herencia que se transmite también de generación en generación en forma de mandatos y contramandatos, que de eso se encarga el análisis transaccional de estudiarlo, ¿vale? Nosotros de los 0 a los 7 años hemos decidido, con lo que se llama en el análisis transaccional el guión de vida, hemos decidido si vamos a casarnos o no, si vamos a ser exitosos o no, si vamos a tener dinero o no, si vamos a tener pareja o no, si vamos a ser sanos o enfermos, de los 0 a los 7 años. Entonces, y toda la transferencia de la parte psíquica, de los mandatos parentales, que el mandato viene del progenitor del sexo contrario y el contramandato del progenitor del mismo sexo. Entonces, por ejemplo, mi padre me dice: no te cases nunca, te vas a quedar para cuidarme. Y mi madre, como les da culpa después haberme mandado ese mandato inconsciente, mi madre después me dice: hija, cásate con quien quieras, pero que sea de tal manera. De cualquier manera, no tengo libertad ninguna por obedecer a los mandatos y los contramandatos. Y además, voy a tomar decisiones de guión para ser amada de 0 a 7 años. ¿Cómo me voy a adaptar a mi entorno para ser amada? Y entonces en esto se van despertando las identificaciones sistémicas, todos estos mandatos, todos los contramandatos, todo lo que viene a nivel del campo de creencias del sistema familiar. O sea, nuestro margen de libertad es muy estrechito, ¿sí? De lo que hoy estamos viviendo es muy estrecho y muy inconsciente. Entonces, en todo este desarrollo lo que nos vamos a estar ocupando, yo desde hace 2 años, un poquito más, estoy dando formación en estas constelaciones. Entonces, lo que vamos desarrollando es como empezar a desatar el nudo de la madeja para poder ser cada día un poquito más libres. No te digo que vamos a ser libres completos, pero por lo menos tener la conciencia que tenemos la capacidad de decidir, una vez que liberamos las identificaciones sistémicas, nos liberamos de los mandatos y los contramandatos, los aceptamos, los honramos, agradecemos y los dejamos atrás. Redefinimos, reescribimos nuestro guión de vida, ¿sí? Para podernos orientar hacia la vida. Entonces, bueno, ahí en esos años Hellinger habla, que por esto venía lo del campo morfogenético, que toda la información está ahí y nosotros portamos esa información. Y Hellinger habla que las constelaciones clásicas es como que lo único que hacemos es representar el problema, pero estamos como en el mismo campo en el cual se genera el problema. Entonces Hellinger dice: de ahí no puede venir nunca la solución, porque la solución siempre necesita venir de un plano superior de la conciencia. Y entonces él crea lo que se llaman las constelaciones del espíritu y las nuevas constelaciones, donde estas constelaciones ya, en la primera parte, cuando hacemos una constelación, configuramos con la constelación clásica. En la constelación clásica los representantes hablaban. En la constelación del espíritu los representantes tienen prohibido hablar, no pueden hablar, solo pueden estar en un proceso de profunda meditación. El único que puede hablar es el cliente y tomar sus propias decisiones, o el facilitador, el constelador. Donde el constelador lo que va a su forma de hablar va a ser como traer la información que el campo está mostrando, que necesita que emerja, y quizás decirle al cliente lo que el cliente necesita decir, reconocer, aceptar, honrar, agradecer y soltar, para que pueda liberarse todo eso que todavía está pesando. Lo que nos damos cuenta en las constelaciones del espíritu es que hay, o que a veces son las multidimensionales que se llaman, que un problema hoy tiene
resonancia de cosas no resueltas de varias generaciones, que eso aparece en la constelación del espíritu simultáneamente. Ya no nos importa quién fue, si el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, la madre, o lo que sabemos es que hubo algo que no está resuelto, que está produciendo, provocando problemas en la persona, en la vida de hoy de la persona, en el presente, y que cuando el campo se abre desde este lugar, donde cada uno de los que están formando parte de la constelación necesitan como estar en un nivel superior de conciencia, donde su conciencia moral quede apagada. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con conciencia moral? Como decía Hellinger, para un caníbal, un niño que pertenece a una tribu caníbal, es bueno comer humanos. Pero si yo vengo de fuera, de esa tribu caníbal, y yo digo, uy, se están comiendo humanos, eso es malo. Entonces esa es la conciencia moral. Y la conciencia moral me da un sentido de pertenencia a mi clan, a mi sistema familiar. Entonces, ¿por qué? Porque el niño sabe que si en lugar de comerse a un humano se hace vegetariano, puede perder la pertenencia. ¿Sí? ¿Y qué nos lleva a saber que pertenecemos o no? Vieron que muchas veces, no sé si lo han experimentado, sienten como uy, si hago esto en mi casa no me van a querer, no voy a ser aceptado. Entonces van ahí como moviéndose en ese límite de hasta dónde me puedo alejar de las creencias, valores, mandatos, conciencia moral de mi propio sistema familiar para poder seguir perteneciendo. ¿Sí? Porque si me alejo mucho voy a quedar en la exclusión. ¿Sí? Y muchas veces lo único que necesitamos es asumir la culpa del daño que hacemos por dejar atrás esa conciencia moral. Supongan que el niño caníbal decide que se quiere hacer vegetariano, le va a dar mucha culpa al principio y quizá tenga que asumir que puede ser excluido porque ya no quiera comer más carne humana. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos esto interno de hasta dónde me puedo alejar de mi sistema familiar que me haga sentir que todavía pertenezco. ¿Sí? ¿Eso lo han experimentado? ¿Sí? Porque es algo es muy fuerte en cada uno de nosotros, esa pertenencia desde las creencias, desde los valores, ¿verdad? Y eso también lo trabajamos como para poder asumir la responsabilidad del cambio. Cada vez que elijo hacer un cambio, cada vez que elijo transgredir la conciencia arcaica, la conciencia moral de mi propio sistema familiar. Y moral no es un término en moralidad de bueno o malo, ¿no? Porque en esto del caníbal, bueno, ¿qué es bueno o qué es malo? Es simplemente instinto de supervivencia. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Yo pienso, tú nombraste una cantidad de dificultades que uno puede tener, ¿no? Sí. Problemas con la plata, no formar pareja, con el trabajo, con los vínculos. Uno llega a tomar conciencia repitiendo qué historia está o con quién se igualó. Sí. Sí es un proceso porque no estamos identificados solo con una persona, solo con un ancestro, estamos identificados con múltiples ancestros y a veces estamos identificados con campos mórficos, que son estos campos como de energía, de conciencia. De repente puedo estar identificado con un campo de mujeres que nunca se van a casar, o un campo de mujeres en venganza, o un campo de hombres fracasados, o un campo de hombres agresivos, o un campo de enfermedad. A veces estos campos nos atrapan, son fuerzas que nos atrapan, porque son campos que tienen la energía de miles y miles de personas que han vivido la misma experiencia. Y este campo mórfico, estos campos mórficos son los que
nos van a permitir, cuando nos damos cuenta de cuál es el campo que nos atrapa, y esto lo hacemos a través de la constelación, honrar y agradecer el campo, porque es una forma de sobrevivir. Fue la manera que nosotros encontramos de sobrevivir, ¿sí? Lo honramos, lo agradecemos y después simplemente lo soltamos, ¿sí? Y siempre va a haber algún campo que nos atrape o alguna polaridad que nos atrape. El mundo es dual, es polar, y entonces siempre hay alguna polaridad en la cual estamos nosotros. Todo esto como que lo vamos trabajando a través de las constelaciones, a través del proceso, ¿no? del trabajo en la formación. Que primero básicamente lo que vamos a hacer es empezar a trabajar todas las identificaciones que tenemos, entendiendo, ¿no? Por temas, trabajamos el sistema familiar, trabajamos las relaciones padres e hijos, trabajamos las relaciones de pareja, trabajamos la abundancia, el dinero, trabajamos la enfermedad, también desde el punto de vista de las leyes de Hammer y las constelaciones familiares. Todo eso es lo que nos impide estar en la vida. Una vez que nosotros decidimos estar en la vida, hay algunas otras herramientas que nos ayudan a estar en la vida, que son ver desde qué estado del yo me manejo, redefinir mi guión de vida, ver cuál es mi estado emocional para enfrentar las situaciones que la vida me coloca. Obviamente, si yo veo mi patrón, me puedo dar cuenta de cuál es la identificación mayor, principal que necesito sanar. Y en la medida, se habla del rulo de sanación cuántica, en la medida que yo me sano para adelante y sano para atrás. Y eso se ve en la constelación. ¿Y cómo sano para atrás? A veces sano para atrás simplemente cuando los muertos en la constelación pueden descansar en paz, porque hasta ahora no tenían resuelto ese conflicto y que yo he estado repitiendo para que alguien lo resuelva. En verdad es muy sencillo porque es la mirada con amor de todo lo que sucedió. Si cada vez que uno se pone a investigar en su árbol genealógico, ve que hay dramas de todos los colores, ¿sí? Y hay preferencias y hay exclusiones, cosas que yo rechazo. Si yo empiezo a darme cuenta en mí qué es lo que rechazo, qué es lo que excluyo, a qué o a quién o a quiénes excluyo, a qué, a quién o a quiénes rechazo, eso me va a dar la pauta de qué cosas necesito trabajar en mí y reincluir. Una vez que yo reincluya lo que para mí es más difícil, y por eso estas constelaciones del espíritu son un proceso de una purificación muy profunda, porque yo tengo que mirar por igual a un abusador que a su abusado o abusada, a un pederasta. Tengo que mirar con el mismo amor a un asesino y a su víctima. Y esto es lo difícil para nosotros, ¿sí? A un perpetrador económico y a las víctimas, y no elegir a ninguno por encima de otro. No es imposible. Es el proceso que realizamos a través del trabajo con las constelaciones del espíritu y las constelaciones cuánticas. No es imposible. De hecho, lo que a mí me maravilla más, y por eso es lo que hago, es ver cómo la gente empieza de una manera cuando empieza el proceso de pasar 2 años por todo este trabajo, y cómo se van transformando internamente y comienzan a mirar desde el plano del espíritu de que todo fue querido por ese espíritu exactamente como fue. Es como que nos dieron repartos, ¿no? De acá arriba repartieron y bueno, a ti te toca víctima, a ti perpetrador, a ti te toca abusador y a ti abusado, a ti te toca asesino y a ti te toca víctima. Porque si tú te pones a mirar atrás de eso, de ese evento que sucede hoy, hay una identificación sistémica. Y atrás hay otra identificación sistémica. Y atrás hay otra.
y atrás otra, sin fin. ¿Sí? Parece como que lo podría llegar a comprender, pero de ahí amor. Bueno, ese es el proceso. ¿Y por qué decís 2 años? No, la formación que hacemos son 2 años de trabajo personal, así de empezar a reconocer lo que es, de decirle sí a todo como fue, de mirarlo todo exactamente con el mismo amor. Si yo no logro mirar eso con el mismo amor, la enfermedad en las fases de Hammer, no sé, los que hicieron biodescodificación, tenemos la fase, les voy a mostrar así como en un segundito. Si yo tengo acá la línea de la enfermedad, acá tengo, por ejemplo, los perpetradores de mi sistema familiar, acá tengo las víctimas de mi sistema familiar. Cuando empieza, acá tengo como puntos antes de que se desarrolle la enfermedad y se produzca la enfermedad, que son esos pequeños conflictos, ¿sí? Hasta que se dispara el proceso, que surge el evento completo y se dispara este proceso. Acá la persona en esta primera fase activa de la enfermedad, que esta es la fase activa de la enfermedad, la persona está identificada con los perpetradores de su sistema familiar. Cuando llega acá, que se resuelve y que pasa a la fase de resolución, vamos a dibujarla entera, y acá vuelve a la salud, al estado normal. Cuando viene acá en la conflictólisis, ¿verdad? Que se resuelve el conflicto por algún motivo y comienza la fase de resolución de la enfermedad, acá la persona, y esta es la parte más grave de la enfermedad, está identificada con una o muchas víctimas, acá con uno o muchos perpetradores. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de acá, en este punto que es la crisis epileptoide, lo que sucede es necesita en la persona suceder es la reconciliación de los perpetradores con las víctimas. ¿Sí? Si esto no sucede, esto no sucede. Y esto puede ser de diferentes motivos. Acá la persona tratando de resolver esto es la fase más crítica porque la persona se puede morir acá antes de que se produzca la reparación y la sanación total. ¿Qué sucede con estas constelaciones? Lo que hacemos es atravesar por todo el proceso completamente sabiendo que tenemos las dos fases, la fase activa del conflicto, la fase de resolución del conflicto, ¿sí? Entonces, en todo esto lo que vamos a lograr, y acá está la salud de nuevo, ¿sí? Ya se sabe por las constelaciones que si esto no se produce, no se va a producir esto. Y la persona va a entrar en este bucle de vuelta, va a quedar acá, en la cronificación de lo que le está sucediendo, ¿sí? Pero a nivel de la constelación lo que nos damos cuenta es que esto es necesario que se produzca acá en la crisis epileptoide, ¿sí? Que vendría a ser ese amor. Por ejemplo, cuando yo veo en mi sistema familiar una persona cáncer de útero, ¿qué hubo atrás? Por experiencia de muchas constelaciones, abusos, violaciones en el sistema familiar. Hasta que la persona en su corazón no logre esta reconciliación de abusador y abusado, no se puede producir esa sanación. Y a veces cuando hacemos la biodescodificación, como no llegamos a que esto sucedió 10 generaciones atrás y se repitió por 5 generaciones, porque no lo podemos saber, lo que hace la constelación es ayudar en ese proceso. Porque ya entendemos lo que pasa, ¿no? A nivel de la biología, pero no entendemos cuál es el conflicto arcaico que hay atrás y que necesita ser sanado. Y hasta que ese conflicto arcaico no sea sanado, no se va a poder producir la sanación total, que la persona acá vaya a la salud. Lo bueno de este proceso con la constelación, con las constelaciones del espíritu es, primero que a lo mejor fue un evento que sucedió hace 10 generaciones y que nadie sabe de él. Nadie sabe. Solo cuando se abre la constelación.
que empiezas a ver gente y campos mórficos de mujeres abusadas, de hombres abusadores, etcétera. Por eso es una herramienta valiosísima a la hora del trabajo con, por ejemplo, con la biodescodificación, con las fases de la enfermedad. Porque, ¿qué sabemos 10 generaciones atrás y que se repitió por varias generaciones? No podemos saberlo, no hay forma. Pero esa información está ahí para algo. ¿Para qué? Para que se cumplan las 3 leyes. La pertenencia. ¿Por qué hubo? Hubo exclusión de hombres abusadores y hubo mujeres en venganza. Claro, lógicamente, si eran abusadas 10 generaciones para atrás, tribus prácticamente, ¿no? Entonces, hombres con poder sobre la mujer, abusadores, y mujeres que hacen rabia y venganza. ¿Dónde? En el útero, que fue la casa, el hogar, el conflicto base de todo eso. Pero también el origen de la vida, de ahí venimos nosotros, ¿no? Supongan que hubo 10 generaciones atrás y yo estoy hoy acá gracias a eso que pasó. O sea que, ¿a quién voy a rechazar de ahí? No puedo rechazar a nadie, pues estoy rechazando una parte mía. ¿Entienden? Es como... Redondito. Sí. Como que no podemos rechazar. Y eso es lo que se observa en muchas de las enfermedades. Por ejemplo, enfermedades graves mentales son esquizofrenias. Normalmente son asesinatos ocultos en el sistema familiar. O... por ejemplo, las fibromialgias son por lo menos 20 identificaciones en el cuerpo. Vieron que dicen que hablan de 19 puntos, 20 puntos de dolor en el cuerpo en una fibromialgia. Cada uno de esos puntos, cada una de esas zonas representa un conflicto no resuelto arcaico. Y he tenido la experiencia en la consulta individual de tratar mujeres con fibromialgia e ir tratando zona por zona, dolor por dolor, hasta que, desde este lugar, ¿verdad?, hasta que se lograron disipar las fibromialgias. Y por otro lado, por ejemplo, las colagenopatías, las poliartritis. Las poliartritis son matanzas en el sistema familiar atrás. ¿Sí? Directamente son un montón de matanzas. O, por ejemplo, mujeres con poliartritis que en sus sistemas familiares haya habido una mujer que hacía abortos, que se dedicaba a hacer abortos. Entonces esas poliartritis tienen que ver con esos abortos. Pero a lo mejor es 5 generaciones atrás y no sabemos. Por eso a veces toda la parte mental no llega, ¿sí? Si bien entendemos el conflicto y dónde está a nivel biológico y qué significa y a qué capa embrionaria del tejido pertenece y todo, pero no le llegamos. Y solo le podemos llegar si abrimos una constelación, pero no de cualquier manera. Solo desde la constelación del espíritu, donde yo miro con amor esto. Eso. Y ese es el proceso de purificación que uno necesita hacer y que la persona necesita hacer en sí para sanar. Si no, no sana. Se cronifica el conflicto. Porque cada vez que vuelva a haber, por ejemplo, obviamente que estas mujeres, pónganle en este caso que elegí un cáncer de útero, se van a elegir hombres con los cuales tengan problemas. Entonces, cada vez que ven la cara del hombre se va a generar un problema y va a estar como repitiéndose el mismo conflicto. Y por más que se separe del hombre, el conflicto va con ella, porque nuestros conflictos van con nosotros, hasta que no los resolvemos. ¿Y eso se resuelve solamente en el curso de 2 años o en una constelación? Fíjate que así como tú me dices, bueno, si hubo abusador y abusada, tú en una constelación no vas a lograr hacer este proceso. ¿Entiendes? No lo vas a lograr. Porque es un proceso interno. Capaz sí, capaz que ya llevas 20 años trabajando en el tema y te falta un puntito y
ahí justo vas y lo resuelves. Pero era lo que te faltaba. ¿Sí? Pero ya hiciste un proceso de 20 años. No digo, cada persona es un mundo, o sea, es muy difícil generalizar, pero sí te aseguro que vas a estar trabajando sobre ti, son 370 horas. constelando todos los temas posibles. Entonces realmente es un proceso de transformación muy grande. En la vida hay un entendimiento desde otro lugar, ¿verdad? De la vida, de la evolución, de lo que nos toca a cada uno. Sí. Dime. ¿Cómo se realiza esta constelación? Una tras de la otra, digamos, lo que estaba pasando. Bueno, por ejemplo, en un taller se hacen dinámicas, depende del tema, pues son talleres temáticos, tal como los hago yo. No siempre es así, ¿verdad? Porque ¿Eso es en la formación? Sí, normalmente es en la formación. También acá en Sadhana se hacen talleres de constelaciones. Cuando logramos reunir un grupo suficiente de personas, se hacen las formaciones, las constelaciones, pero como que lo importante para mí es el proceso que la persona va a hacer, porque hay mucho para entender de nosotros como seres humanos, de nosotros como seres sistémicos. Es un proceso muy grande, porque si yo soy el producto evolutivo de 9.000 generaciones y todos mis conflictos hoy tienen que ver con que yo comprenda todo esto que viene, y ni siquiera es comprender, porque es miro lo que sucede, honro lo que sucedió, lo agradezco, porque gracias a eso yo vivo, existo, y lo suelto. Porque nosotros arrastramos el conflicto porque no lo hemos soltado todavía. Porque es algo que se viene repitiendo, como un fractal de repetición, ¿no? Una fórmula que se va y repite, y repite, y repite, y lo repitió mi padre, y lo hizo lo mismo mi abuelo, y mi tatarabuelo, y yo lo mismo. Y parece que tengo como la maldición de repetir la misma cosa, ¿no? Y ahí están las fechas aniversarios, están las fechas de nacimiento, los yacentes, los gemelos simbólicos, todo lo que se trabaja en la psicogenealogía no son más que identificaciones sistémicas que necesitamos resolver. Y a veces yo soy gemelo de una fecha, yacente de otra segunda identificación, línea maestra de otro, tercera identificación y punto fecha de concepción de otro, y son 5 intrincaciones sistémicas que tengo que hasta que yo no las libere, pero dándome cuenta, porque muchas veces solo ver el árbol no es suficiente, necesitamos trabajarlo para darnos cuenta. Entonces en este proceso que yo le llamé metaconstelaciones, porque ¿qué pasa? Trabajamos todas las constelaciones y una vez que la persona está en la vida, después vamos a empezar a trabajar con otras herramientas como estas del análisis transaccional para saber desde cuál es mi composición del estado del yo, cómo trabajar mis emociones, cómo es mi estructuración del tiempo, si puedo lograr la intimidad o no, todo un montón de elementos que se trabajan en el análisis transaccional, reescribir mi guión de vida, darme permisos, liberarme de los mandatos y los contramandatos y empezar a darme permisos para poder vivir una buena vida. Entonces, y eso también lo hacemos con la herramienta de las constelaciones, pero trabajando con el análisis transaccional. Y después usamos también la programación neurolingüística en el sentido de que yo voy a trabajar mi línea de vida, por ejemplo, para ver si esto es la línea de vida de una persona, este es el niño acá de 0 a 7, ¿sí? Bueno, ¿qué decisiones tempranas, precoces tomé ahí? Y en la línea de vida de la PNL voy a estar trabajando, porque hoy tengo acá un conflicto que no pude resolver y voy a ir para atrás a ver cuándo se repitió, y para atrás a ver cuándo se repitió, y para atrás cuándo se repitió, y llego a lo mejor que era a los 2 años y medio
tuve un conflicto que es el que hoy se está repitiendo. Y a través de muchas herramientas de la programación neurolingüística vamos a estar trabajando con esto para liberar estos conflictos. ¿Sí? Y a veces, ¿qué pasa? Este conflicto resulta que el origen de este es arcaico. Plin. Si solo uso la PNL no lo puedo liberar. Entonces me voy y utilizo la constelación familiar para limpiar ese conflicto que a veces con la PNL tampoco se logra sanar. Sí. Con las constelaciones del espíritu. Bueno, una constelación hay que vivirla. Ahora al final vamos a ver si hacemos un mini ejercicio sistémico como para que lo experimentes. ¿Sí? 2, 4, 6. Vale. Hacemos algo como para que lo puedan ver. ¿Cómo es la formación? La formación estamos definiendo con Elizabeth las fechas. Empezaría en abril del año que viene. Son 6 talleres en el primer año de 4 días y 5 talleres en el segundo año de 4 días y uno de los 5 es de 6 días, el último o el penúltimo es de 6 días. Bueno, 4 y ahí días en un mes. 4 días seguidos en un mes. Sí. Serían jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. Hay varias fechas ahí. Bueno, después, y de esos días, a veces yo suelo abrir un día para constelar al público. De esos 4, uno de los días, o por tema, depende, para que la gente pueda venir solo a constelar. El primer día se les da más información teórica y van trabajando ejercicios sistémicos, y el segundo día del tema se trabaja, a veces si viene gente nueva, se abre para que el grupo sea más nutrido y bueno, y que también el que está participando de la formación pueda ver cómo se constela, porque cuando tú estás trabajando, el primer año se te va en trabajarte, en trabajar tus temas. Hay mucho para trabajar ahí en eso. Sí. ¿Cómo se hace una constelación? Se eligen representantes, las nuevas constelaciones, se elige un representante para la persona y un representante para el problema. Tanto el constelador como el grupo tienen que estar abiertos a algo más grande. A esa fuerza que viene de otro plano superior, para que en algún momento aparenta como que es interno, pero el movimiento, pero es como un movimiento que te toma, que va a empezar a mostrar, y va como que la gente, o sea, a partir de cierto momento, la primera parte yo configuro como si fuera una constelación clásica, y después le pido a los que están que entren al servicio de la vida del cliente, de la persona y del problema que tiene. Y entonces cada uno, tal como va sintiendo, que por eso necesitan prepararse para entender cómo es ese estado meditativo profundo en el cual entrar en una constelación, si ya estás metiendo la cabeza, no puedes ser un fiel representante. Entonces eso también requiere un poco de entrenamiento. Cada uno entra al servicio de la vida de la persona cuando siente que tiene un movimiento, no se puede retener, porque lo que tú te retienes, suponte que sientes un impulso y te dices, ay no, me da vergüenza, no sé, bueno, retuviste una información que el campo estaba queriendo mostrar, y eso después es un problema, o sea, porque es un movimiento que no se dio, que no se mostró. Entonces el que está trabajando como constelador lo que necesita es darse cuenta de dónde están los movimientos que están faltando. A lo mejor está abierta una constelación y tú estás así en la silla, el campo te tomó, está queriendo que tú entres a dar la información esa que tú estás teniendo. Y en estas constelaciones ningún representante puede hablar, nadie. Si tú estás interpretando, queriendo hacer algo, queriendo ayudar, si yo me doy cuenta te saco de la constelación porque no estás ayudando a ser fiel a la información que surge del campo, que es muy sutil, es una información, es una percepción muy sutil lo que necesita, y se requiere entrenamiento.
entrenamiento de los representantes, para poder trabajar. Si bien todos percibimos, pero a veces cuando estamos todavía muy mentales, bloqueamos la información que nos llega, ¿sí? Entonces, el silencio es muy importante en estas constelaciones, que nadie hable. Y después, ¿qué sucede? La persona que está acá sentada, que ve su representante dentro, lo que está haciendo es la persona que puede tomar las decisiones de elegir la vida, de honrar a ese ancestro o a esa ancestra, de honrar el campo mórfico por el cual la persona está atrapada, agradecer y liberarlo. Es la única persona que puede tomar decisiones. Si yo, como decía Hellinger en un cierto momento, él dice, bueno, como hacíamos en las constelaciones clásicas, si yo le hago hablar a un representante, estoy subvirtiendo el orden. Yo, que soy alguien más pequeño, el constelador, y el posgénito, está diciéndole a un ancestro qué hacer. O sea, en eso Hellinger después fue muy tajante. No podemos hacer hablar a los ancestros, se acabó eso. Él en cierto momento nombra que no, que había evolucionado, que solo puede llegar la sanación. También Hellinger trabajó un tiempo investigando con Rupert Sheldrake y Sheldrake decía que la información nueva a un campo mórfico llegaba de un nivel superior. Entonces eso fue lo que Hellinger también descubre en sus evoluciones, y luego trabajó con otras constelaciones mediales y Brigitte Champetier de Rives también empieza a trabajar con las constelaciones cuánticas, donde ¿a qué le llama el yo cuántico? El yo cuántico es ese yo que ya ha tomado las decisiones, que ya sabe cómo resolver todo, que ya tiene toda la información necesaria. Entonces, a veces, si mi representante está totalmente intrincado ahí en el piso con los muertos y que no se quiere levantar, el yo cuántico es el que toma la decisión de hacer un cambio, ¿sí? de poder elegir la vida. O sea, estas constelaciones, lo que nos importa es continuar los movimientos que quedaron interrumpidos porque fueron excluidos de los sistemas familiares, y continuar el hilo del amor que se interrumpió, porque alguien hizo algo malo y fue rechazado. O las víctimas, supongan que me tocó me tocó nacer en un sistema familiar donde mis ancestros fueron perpetradores. Normalmente el perpetrador lo que va a hacer es no mirar a las víctimas. Entonces, de repente, lo que yo tengo que hacer es mirar con amor las víctimas, ¿no? De mis ancestros, que nunca fueron miradas, y ahí las víctimas eran las excluidas. O supongan que yo nací en un sistema familiar donde hubo víctimas, lo que no son mirados son los perpetradores, lo que se tiene es rabia por los perpetradores, pero no son mirados con amor, que también están al servicio del espíritu. Esto es como lo difícil, ¿no?, de entender que todos y cada uno de los que somos en el planeta estamos al servicio de ese espíritu, de esa energía de la vida, ¿no? Si miramos desde el principio de la humanidad hasta ahora, cómo hemos ido evolucionando, y vamos evolucionando en base a eso, de reincluir lo excluido, ¿no? de equilibrar, de darle prioridad a los anteriores, de colocarme en mi lugar, de elegir la vida, de elegir la salud, la prosperidad, el merecimiento, un montón de cosas que nos van a permitir avanzar en nuestro proceso de vida, ¿no? Luego, por ejemplo, a nivel de la abundancia y la prosperidad hay órdenes, hay leyes para que la abundancia fluya en la vida. A nivel de la pareja también hay órdenes y leyes de la pareja para que una pareja funcione, ¿no? Como el amor, la intimidad, el equilibrio entre el dar y el tomar, la pertenencia. No sé, cada uno de nosotros tenemos un conflicto o varios a resolver, y esta es una fabulosa herramienta. Sí, dime. En el caso,
entre nuestro, ¿no? Que queremos tener un bebé, ¿no? Sí. Un tiempo que estamos buscando, en principio no podemos, ¿no? Sí. Entonces, nuestra familia por separado también en cierta forma tiene como un vínculo, ¿entendés? Sí, Como ya, que tiene sí. relación, Muchas veces las personas se atraen porque son conflictos complementarios, ¿sí? No solo se habla de árboles espejo, pero también son conflictos complementarios en esto de quizá el no poder tener hijos pueda ser la solución biológica a varios conflictos diferentes de los sistemas familiares. Por ejemplo, mujeres que abandonaron a sus hijos u hombres que abandonaron a sus hijos y a sus mujeres. Bueno, la solución biológica para que ese abandono no se produzca es no tener hijos. O sea, nosotros estamos trabajando desde biodecodificación, Sí. puntualmente la parte de abandono, que nos tocó vivir de forma como diferente, pero Similar. Claro, Sí. lo estamos trabajando cada uno como por su vía, ¿no? Bien. Pero sí vemos como cosas no iguales, pero similares. Similares, sí, y se da. Pero, por ejemplo, puede ser también el no tener hijos la solución biológica a mujeres muertas en los partos o mujeres que murieron los últimos años de los últimos meses de la gestación, o niños que se murieron en la panza de la madre, o niños que se murieron en el parto o al nacer. Entonces, que quedaron embarazadas por violación. también por abusos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No nos quedamos con la constelación, no nos vamos a quedar solo en lo intelectual. Lo que vamos a hacer es trabajar a ver qué hay realmente en el árbol. Que a lo mejor es lo que les digo, no es de hace 3 generaciones, es de hace 5. Por ejemplo, tuve un caso de un niño dado en adopción, que obvio que era hombre, ya grande, y atrás había habido, muchas generaciones atrás, una tragedia de muertes de niños chiquititos, y también como 4 o 5 generaciones de mujeres muertas en los partos. Entonces, esa madre que tenía toda esa información atrás, no podía quedarse con el hijo, porque o se moría ella, o se moría el hijo, o se iban a morir los bebés, de alguna manera, y tenía que dar el hijo. ¿Entiendes? Entonces, no siempre es igual, si bien teóricamente puede suceder todo esto, pero a lo mejor no es nada de esto. Hasta que no se abre la constelación no lo sabemos. ¿Sí? Y eso es lo que hay que trabajar. Sí, nosotros en principio vemos eso, de la parte de abandono, de trabajar desde biodecodificación, que se fue dando y como que vimos como, en mi caso yo vi como para atrás y me pasaba como en otro tiempo, Claro. sí abandoné y me abandonaron, ¿entendés? Como que tuve eso como más o menos lo que decías vos, de eso, como que viví las dos cosas, ¿entendés? Y como quizás estar sola que abandono y... esto. Y ahí, ¿qué pasa? Porque normalmente nuestra identificación es con los dos. A veces estamos de un lado y a veces estamos del otro. Entonces acá esta es la reconciliación que necesita producirse en tu interior. Porque ahí probablemente, no lo sé, esto es un invento, haya mujeres que tuvieron que abandonar hijos por algún motivo, u hombres que tuvieron que abandonar hijos por algún motivo, muchas generaciones atrás. Y eso es lo que necesita ser mirado, para recomponer y soltar, porque ese no es un conflicto de ustedes. Nada más que como hay algo que necesita ser mirado atrás en el árbol, es lo que necesita ser sanado. De todas formas, en constelaciones cada uno trabaja también individual. No, pueden trabajar la pareja y probablemente lo que se vea es que son como 2 constelaciones paralelas. A veces la limitación es la cantidad de gente, de representantes que tengan una constelación. Si esa constelación de ustedes necesita 40 representantes, porque hubo unas matanzas en alguna batalla, bueno, y tengo 20, se va a mostrar solo la mitad.
y va a faltar seguir haciendo, seguir constelando hasta que se ha mirado todo en su conjunto. ¿Sí? Cuando hablas de soltar, después de tomar conciencia o que, no sé si conciencia, ¿cómo se hace eso de soltar? Es un movimiento del alma, es un movimiento muy profundo. No es a nivel racional. Es como a dos niveles, porque hay algo que te sobrecoge de todo eso que tú estás mirando y al mismo tiempo tú has estado acostumbrado a estar identificado con algún aspecto de esos, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, supongan que son mujeres en venganza, estoy atrapada por un campo de mujeres en venganza. Y yo quiero soltar la venganza si mi marido, mi no sé qué, tuve 3 exmaridos y los 3 me maltrataron, y capaz que no quiero soltar la venganza. Y ahí es un proceso, ese proceso de soltar. Pero es un proceso de crecimiento interno y a lo mejor necesito un tiempo para poder soltar. ¿Sí? 30, 40 años. Sí. Y a veces nos lleva la vida y a veces nos lleva un segundo. Porque dijimos, bueno, ya está bien, es lo que fue, es lo que pasó, entendí, estoy atrapada por este campo mórfico, todas mis ancestras vivieron eso, yo también lo he vivido, eso me hizo sobrevivir, porque de alguna manera eso te permitió sobrevivir hasta ahora, pero ahora elijo hacerlo de otra manera. Y ahí está tu decisión personal. Y en estas constelaciones yo trabajo mucho con la decisión personal, de que la persona salga de la identificación. Una vez que el campo muestra, pero es mi decisión, porque al fin y al cabo yo soy responsable por mi vida, por las decisiones que tomo, por las que no tomo, por lo que pienso, por lo que siento, por lo que hago, por lo que digo, por lo que omito. Soy responsable. Cuando yo me hago responsable, todo cambia. Para mí ese es el proceso, ¿no? De asumir la responsabilidad de todo. Y si estoy identificado con un montón, claro, miren, en algún caso tuve alguna constelación donde constelamos descendientes de indígenas, ¿sí? Y se veía en la constelación, se veía cómo habían muerto un montón de indígenas en una contienda, ¿verdad? La persona, el progénito de estos indígenas, tenía una poliartritis muy grave, con mucho dolor, mucha incapacidad para caminar, que a lo largo de este proceso se fue como sanando. Pero tocaba identificarse con los perpetradores y tomar la fuerza perpetradora. Porque al fin y al cabo la fuerza perpetradora es la fuerza de la vida. O sea, la energía de la vida es una y la usamos para una cosa o para la otra, pero es una sola. Entonces muchas veces nos cuesta trabajo también asumir nuestra fuerza, asumir nuestra energía perpetradora. Si está todo dentro nuestro, ¿qué no hubo? ¿No? En nuestras 9.000 generaciones, ¿qué no habrá habido? Hubo todo. ¿Sí? Entonces, en ese proceso es como en el asumir quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, qué hacemos hoy, dejar de culpar, de juzgar, de excluir, ¿no? Nuestros conflictos pueden venir por un problema del presente, de nuestra vida actual, por una programación de los 0 a los 7 años, por los conflictos arcaicos de nuestro propio sistema familiar o por los conflictos de la humanidad como resonancia por fechas aniversario. Por ejemplo, ¿vieron cómo está el mundo hoy? Estamos en resonancia con la Primera Guerra Mundial. Entonces está el mundo que está, porque hay una fecha aniversario muy potente que está impulsando a todo esto. Gracias a Dios la humanidad
aunque no lo muestren los medios, estamos cada vez con más conciencia. Y por eso también al mismo tiempo que hay esos conflictos que se están dando, también al mismo tiempo se van sanando, ¿no? Pero hay resonancias a nivel de la humanidad que también nos atrapan, porque hay una resonancia interna nuestra. Si mi bisabuelo estuvo en la guerra primera, y a lo mejor yo voy a estar de un lado o del otro de algún conflicto, ¿sí? Por resonancia, simplemente resonancia mórfica. O paso por un lugar que hubo, no sé, hace años hubo un asesinato, y en ese lugar hace años o hace muchos años, cada vez que pasa alguien, accidente, cada vez que pasa alguien, accidente. ¿Por qué? Porque hubo un asesinato en ese lugar, y queda una resonancia en el lugar, una resonancia mórfica, que lo que produce es que el que pasa por ahí, que tiene algún a nivel de su inconsciente o de su biología, alguna resonancia con algo que sucedió ahí, ¡plum!, ahí se accidenta. ¿Sí? O el otro día, por ejemplo, estuvimos haciendo constelaciones de lugares. Las humedades de las casas no saben todo lo que trae debajo. Es impresionante todo lo que surge en una constelación, porque mi casa tiene una humedad que no logro resolver. Y es para darle lugar a un montón de excluidos, porque los objetos, los lugares, las mascotas se ponen al servicio de la sanación del sistema familiar. Entonces mi mascota se enferma y se enferma y se enferma, y hay que operarla y hay que no sé qué. Y bueno, hay algo que la mascota está haciendo para mí, aunque no me sane, la mascota está haciendo para mí, para que yo pueda mirar algo que está excluido. Lo que es fácil es que todo lo excluido necesita ser reincluido. Eso es como sencillo. Nosotros, si tuviéramos esa conciencia, no necesitaríamos nada de esto, ¿no? Todo lo que rechazo, lo incluyo. Todo lo que critico, dejo de criticarlo. Todo lo que excluyo, lo incluyo. Todo lo que odio, lo amo. Está difícil, ¿eh? Y ahí no necesitamos ninguna de estas herramientas. Esto es como que te va haciendo los procesos de a poquito, ¿no? Que vamos haciendo como los procesos poco a poco. Sí. Como la canción, despacito. Sí, sí. Bueno, ¿quieren probar un pequeño ejercicio sistémico? ¿Sí? Vale. Se van a poner de 2 en 2. Mejor si no se conocen, así. Y vamos a hacer... vamos a hacer algo para que se lleven algo lindo para ustedes. Yo soy yo y tú eres yo. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarnos, lo que vemos delante. ¿Vale? Entonces se ponen de 2 en 2. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá.